Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy nuevamente con ustedes ahora para presentar una interesante reflexión en el canal Edificación Integral, cuyo propósito es ayudar a construir nuestra vida espiritual. Realmente nuestra vida en este mundo, en esta vida, es una casa que nosotros mismos construimos, un hogar que nosotros construimos desde el momento en que hay un matrimonio, luego se forma la familia, y de eso queremos hablar un poco aquí, y vamos a invitarles a que juntos podamos leer el capítulo número 2 del libro de Juan. Tal vez voy a leer el versículo anterior del capítulo número 1, donde el Señor Jesús le había dicho a Natanael: en verdad os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Veréis cosas mayores. Entonces aquí está algo de esas cosas mayores que el Señor le dice a Natanael. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Vamos entonces a ver que nuestro escenario aquí es Caná. Es una aldea de Galilea que está aproximadamente a unos 13-14 kilómetros de Nazaret. Caná era la aldea donde vivía Natanael. Se cree que era una aldea pequeña, y la costumbre judía de las bodas era una celebración bastante grande, podemos decir, donde no solamente la cantidad de gente que asistía era numerosa, ya que podía asistir, en este caso, la mayor parte de la aldea, sino que también la boda duraba generalmente 7 días. Las bodas eran muy interesantes también porque con todo ese gasto, especialmente el vino, que era la bebida más importante de la boda, y todos los gastos, la casa donde iba a vivir la nueva familia, todo corría por parte del novio, que era el encargado de buscarle casa a la novia, y de también cubrir todos los gastos que iba a tener esa boda. Era una celebración bastante importante, bastante grande. El Señor Jesús aquí nos está demostrando en este primer milagro que hace, que Él tiene interés no solamente en los eventos así de una festividad social, sino que especialmente en lo que es el matrimonio, lo que es la familia y lo que es la sociedad. Él está dispuesto a ayudarnos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Hay necesidades urgentes que nosotros tenemos, que podríamos tener en estas áreas, pero lo importante y lo primero que sucede aquí es que Jesús fue invitado a esta cena, él y sus discípulos. Y dice aquí antes de que estaba ahí María, la madre de Jesús. Por el contexto y por la descripción que encontramos más adelante, creemos nosotros de que María o posiblemente era familiar del novio, o tenía una estrecha amistad con el novio, ya que también se sobreentiende que estaba dentro de los que servían el vino. Entonces él fue invitado, y Jesús fue invitado, él y sus discípulos, posiblemente los primeros 5 discípulos que nos había descrito en el capítulo anterior, y posiblemente también la familia de Jesús, es decir,
su madre y sus hermanos, por lo menos tenía 4 hermanos que se describen en otro lugar del Evangelio también, pero que se terminara el vino era una falta muy grave, ya que representaba una vergüenza para la pareja, para el novio, y representaba algo que no era muy deseable incluso en el futuro de esta pareja. Y eso fue lo que sucede aquí. Voy a seguir leyendo el versículo 3, que dice: cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían el vino: haced todo lo que él os diga. Entonces la madre de Jesús aquí, que es una de las últimas veces que se menciona en este sentido, más adelante se menciona a ella también cuando estaban buscando a Jesús con sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús. Y la otra vez que se menciona es cuando el Señor está en la cruz, y ya antes de subir al Padre, en Juan 19:26, él le dice, cuando Jesús vio a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, que es el que escribe este evangelio que estamos leyendo, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces el Señor Jesús le dice a su madre: mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo aquí en este asunto? De ahí en adelante el Señor ya no tenía mayor relación de estar sujetos, podríamos decir, a ella como la madre. Se cree que de aquí en adelante María entró al discipulado de Jesús. Tenemos a María también en Hechos 1, que estaba como parte de los 120 del día del Pentecostés, donde inicia la iglesia bautizada con el Espíritu Santo. Pero le dice el Señor: ¿qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora. O sea que él no se movía ni por las necesidades, ni siquiera se mueve ahora así por una necesidad o por una urgencia, sino él se mueve por su soberana voluntad, él se mueve por su palabra, él se mueve por sus principios, por sus promesas, y sobre todo por la guianza del Padre. En este caso, ahora en nuestro caso sería la guianza del Espíritu Santo. Todavía no ha llegado mi hora, la hora en que él se iba a manifestar como el Mesías, la hora en que él se iba a manifestar como lo que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías divino. Todavía no ha llegado mi hora. Entonces su madre tuvo unas palabras muy sabias aquí, muy importantes, que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Él les dijo a los siervos: haced todo lo que él os diga. O sea, las palabras de Cristo son las que nosotros tenemos que oír y atender. Dice Romanos 10:17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando usted y yo escuchamos algunas palabras de Cristo y las recibimos, ahí nos estamos llenando de fe. Cuando nosotros actuamos en esa palabra, entonces nosotros estamos actuando en fe y estamos listos para recibir algún milagro. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? Tú puedes recibir solución, tú puedes recibir si tú obedeces la instrucción, si tú recibes y si tú crees y ves a Cristo tal y como Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías divino, Él es el Salvador. Entonces, dice que había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros. Y luego Jesús le dice: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dice:
les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, o sea, el encargado de la fiesta o el mayordomo, y se lo llevaron. Entonces, habían ahí 6 tinajas de piedra que tenían una capacidad bastante grande para poder poner ahí agua, aproximadamente, no sé cuántos, unos 60 galones o algo así. Era una cantidad muy grande porque tenía que ser para servir, en este caso, agua a los invitados. Era una costumbre judía usar el agua para las purificaciones, pero era más que todo un remojamiento, así no era tipo higiénico como lo conocemos ahora, sino más para limpieza de una contaminación espiritual. Pero Jesús utilizó lo que había, que en ese caso habían 6 tinajas de piedra. El Señor puede utilizar lo que tú tengas. El Señor utilizó el puñado de harina y la botella de aceite que tenía la viuda del tiempo de Elías. El Señor utilizó los panes y los pececillos que tenía aquel niño cuando el Señor multiplicó estos alimentos. El Señor puede utilizar lo que tú tienes para que tú y yo seamos parte de la manifestación, de la creación, del milagro creativo que Dios tiene. Entonces, Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Si nosotros queremos conocer a Dios, miremos a Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, en primer lugar, o mejor dicho, en segundo lugar, los siervos obedecieron totalmente el mandamiento de Cristo. Llenen las tinajas de piedra hasta el borde, y ellos la llenaron hasta el borde, hasta arriba. Entonces, había ahí agua que estaba destinada, podemos decir, para un ritual religioso, para algo que hacían ellos como una rutina, pero que no tenía capacidad para transformar, para dar gozo, para dar alegría. Podemos ver nosotros de que el agua es un elemento vital, pero no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Sin embargo, Jesús hace un milagro aquí de transformación, donde Él transforma el agua en vino. Y el vino representa felicidad, el vino representa gozo, hasta saludablemente, médicamente podemos decir que es antioxidante, es parte de la dieta del Mediterráneo. Era la dieta judía del antiguo, era parte de la dieta judía del Antiguo Testamento, pero el vino era algo que era tan importante y representa, en el caso del Señor Jesucristo, el pacto que Él ha hecho con nosotros cuando Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Representa la sangre de Cristo. El primer milagro de Cristo fue la transformación de agua en vino. El primer milagro de Moisés se dice que fue la transformación del agua en sangre. Pero aquí esto que representa también la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, también representa el convenio, el pacto que Cristo hizo con nosotros. Pero Cristo nos puede transformar, es una transformación, es un milagro creativo. Llénenlo hasta arriba y ahora sáquenlo y vayan a mostrárselo al mayordomo. Y el mayordomo corroboró el milagro y dijo, y se admiró y probó el agua convertida en vino y no sabía de dónde era, pero los siervos sí lo sabían. El maestresala llamó al novio, que era el encargado de todos los gastos, y le dijo: todo hombre sirve de primero el vino nuevo, y cuando ya han bebido bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo, el vino bueno. Dios tiene para ti y para mí en estos últimos días un despertamiento para nosotros como iglesia, un avivamiento
del Espíritu Santo. El vino también es tipo del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, alabando a Dios en vuestros corazones. Y entonces el propósito de este milagro que el Señor hizo es el siguiente, y aquí voy a terminar con este versículo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de la conversión entonces de agua en vino fue para que los discípulos vieran la gloria del Señor y para que creyeran en él. Y como dice también Juan en uno de los últimos versículos del Evangelio, estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo más importante es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es divino, que Jesús es Dios mismo, pero al mismo tiempo, cuando nosotros creemos en ese, sucede un milagro que Él nos transforma y Él nos puede dar también provisión a todas nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Si tú tienes una necesidad en tu matrimonio, en tu familia, y hasta puede haber una repercusión positiva a la sociedad, si nosotros creemos y si nosotros invitamos a Cristo a nuestra casa. ¿Ya invitaste a Cristo a que esté en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad? Si no, te invito a que tú lo puedas hacer en una sencilla oración en este momento. Pon tu mano ahí en tu pantalla y voy a hacer una corta oración por ti, Padre Santo, que aquel Señor que esté con una necesidad, Señor, urgente en este momento, que tú puedas hacer un milagro creativo, así como transformaste el agua en vino, que tú puedas transformar, Señor, todo lo que está vacío, Señor, todo lo que no tiene sentido, que puedas transformarlo, Señor, en la felicidad, en la vida Zoe que tiene tu Espíritu Santo, Señor, y que puedas solucionar toda necesidad, toda providencia, toda provisión, en el nombre de Jesús. Amén.